Hola chicos, bienvenue à vous dans cette nouvelle radio, ce nouvel épisode de la radio Pas à Pas. Savez-vous de quoi ont peur les Espagnols? ¿Cuáles son los miedos de los españoles? Non? Eh bien, je vous explique tout cela, mais c'est juste après ça. Juste avant de commencer cette émission, deux informations super importantes. Tout d'abord, sachez que vous pouvez télécharger la transcription du texte que je vais lire sur le blog d'Espagnol Pas à Pas. Donc vous avez le lien quelque part autour de cette vidéo. N'hésitez pas pour vérifier si vous avez bien compris. Et puis, deuxième information super importante, vous avez également un e-book qui est gratuit, Objectif Espagnol, une quarantaine de pages pour progresser rapidement en espagnol, pour avoir les bons réflexes. Je vous ai fait un petit livre condensé avec plein d'astuces. N'hésitez pas à le télécharger, c'est également gratuit. Entonces, hoy vamos a hablar de los 10 miedos de los españoles. Les 10 peurs des Espagnols, c'est le sujet de cette radio Pas à Pas. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Saber cuáles son los miedos de una nación, de un país, permite mejor conocer esta nación o este país. Por eso, hoy vamos a hablar de los miedos de los españoles. ¿De qué los españoles tienen miedo? ¿Del futuro? ¿Del cambio climático? ¿Del terrorismo? Probablemente tienen estas preguntas en mente, como todo el mundo, ¿no? Pero en el día de hoy, hoy en día no es realmente lo que domina los miedos de los españoles. Petit point vocabulaire. Vous l'aurez donc compris que la peur se dit el miedo. Avoir peur de quelque chose, tener miedo de algo. Avoir peur qu'il se passe quelque chose, tener miedo de que pase algo. Attention au subjonctif. Vamos a ver entonces los miedos de nuestros queridos amigos españoles y verás que unos miedos son bastante originales y otros son muy típicos de España. Son miedos típicos de España. El cotidiano y el modo de vida de los españoles se explican entonces por sus miedos. Conocer los miedos de los españoles permite conocer mejor a los españoles. Entonces, no mantengo más el suspenso, vamos a hablar de los miedos de los españoles. El primer miedo de los españoles, que se encuentra mucho entre los españoles, es el miedo a estar solo en casa, encontrarse solo en su propia casa. Se dice que a los españoles les gusta mucho salir, pasar tiempo fuera, estar con los amigos, tomar una cerveza, una copa con sus amigos, pues es exactamente lo que pasa y lo que revela este miedo. No soportan, no les gusta estar solos en su casa. Por eso los españoles están lo menos posible solos en su propia casa, en su propio piso. Pero este miedo traduce algo mucho más profundo para los españoles, algo más profundo aquí en España. El temor, el miedo, el temor a la soledad y el temor al abandono. Para mucha gente, socializar es una manera de tranquilizarse y de asegurarse de tener muchos amigos en que confiar. Attention, je vous ai proposé un autre mot pour dire avoir peur. Donc on a tener miedo, vous avez également temer. Temer significa craindre. El temor, la crainte. Temer algo, craindre quelque chose. Temer que pase, subjonctif, algo, craindre qu'il se passe quelque chose. El segundo miedo típico de los españoles es el miedo a independizarse. Muchos españoles se quedan en casa de sus padres hasta los 30 años. Aquí es algo frecuente.
Independizarse obliga a cerrar un capítulo de su vida y a tener la fuerza de empezar otro capítulo. Eso trae dudas, preguntas, incertidumbre. Al final, tener miedo de ser independiente es un miedo del fracaso. Tienen miedo del fracaso. O sea, los españoles tienen dificultades para salir de su rutina tranquilizante, es decir, un miedo al fracaso. Es decir, que para ellos es difícil salir de su zona de confort. Attention, beaucoup de vocabulaire aujourd'hui sur cette partie du texte. El fracaso, l'échec. Le contraire, el éxito, le succès. O sea, je dis, se dice mucho en España, o sea, c'est-à-dire, o sea. Y cuidado, traer dudas. Traer significa aporte, llevar, emporter. Ahora, el tercer miedo, el miedo a la suciedad, la saleté. Se habla entonces de misofobia. Puede parecer un poco superficial, pero en realidad no lo es. Tener miedo de la contaminación, de los microbios, afecta mucho a la vida cotidiana y al bienestar. Es un miedo irracional, así que no se puede controlar y conduce a otro temor, el miedo al contagio. El miedo número 4 es el miedo al mar, la mer. Se habla entonces de talasofobia. Para España, un país bordeado por el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, es un poco sorprendente, ¿no? Pero sí que hay una parte de la población que es víctima de talasofobia y el porcentaje de población víctima de talasofobia es más alto que en otros países europeos. Continuemos con el miedo número 5 y es el de los alimentos. El miedo a los alimentos o más bien el problema de nuestra relación con los alimentos. Con este temor hablamos de una realidad, hablamos en realidad de un problema de salud muy grave, de los trastornos alimenticios, en particular la anorexia y la bulimia. En España hay más o menos 400.000 personas que sufren de trastornos alimenticios y esta cifra es más alta que otros países europeos. Ahora te doy rápido 5 otros miedos de los españoles. El miedo a la muerte de seres queridos. También el miedo a perder su pareja. Estos dos miedos se relacionan con, finalmente, un problema con la soledad, un miedo a la soledad. Luego hay el miedo al compromiso, también el miedo al amor, lo que se llama la filofobia. Y para terminar, el miedo a salir con alguien. En los 3 casos, el miedo real es perder a la persona que amas y acabar solo. De nuevo, hay una relación con la soledad. Entonces, para concluir, vemos bien que el tema de la soledad, sentirse solo en casa, en amor, sin amigos o sin la familia, es el gran miedo de los españoles. Tienen miedo de la soledad. Y eso nos demuestra una vez más que son personas súper sociales, que necesitan el contacto con los demás para sentirse bien, para su bienestar. Por eso nos gusta tanto España, porque en España no te sientes solo, porque la gente te acoge muy bien. Perfecto, chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Ça s'est bien passé cette nouvelle émission de la radio Pas à Pas? Bien, eh bien, ce n'est pas fini puisque vous avez les devoirs. Los deberes. Dime cuál es tu miedo principal. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes un miedo en común con los españoles o tienes otro miedo? Dime cuál es tu miedo, dime quelle est ta peur. Personalmente, tengo miedo a las cucarachas, a las ratas, a sufrir, a la muerte, a la soledad,
a encontrarme solo son algunos de mis miedos. ¿Y tú, cuáles son tus miedos? Donc c'est les devoirs pour aujourd'hui. Dites-moi quelles sont vos peurs dans les commentaires et s'il y en a en commun avec les Espagnols. Perfecto, chicos. Muchas gracias por haber seguido esta émission de la Radio Pas à Pas. Si cette émission vous a plu, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas les devoirs. Et puis, si vous pensez que cette émission de Radio Pas à Pas peut intéresser d'autres personnes qui apprennent l'espagnol, eh bien n'hésitez pas à leur envoyer et pour leur permettre à eux également, à elles, ces personnes, de progresser en écoutant de l'espagnol. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite de certains sujets. Os deseo que os vaya todo muy bien. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós.